En la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de contar con la ingeniera Gineuri Díaz. Ella es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, analista política y especialista en defensa y seguridad ciudadana. También es miembro de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional. Bienvenida, Gineuri, a el Tribunal de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación de este toque de queda de la tarde, el Tribunal de la Tarde. Entre los programas que creo que la gente escucha, ve en la tarde, este es un prime time y de verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Cuando habla del Consejo Económico y Social, y podemos hablarlo más adelante, yo creo que es como dice una canción, lo que un día fue no será, porque la Mesa de Seguridad Ciudadana del CES, eso prácticamente quedó en el aire. A ver, ingeniera, el honor es nuestro de compartir aquí con usted en lo que de seguro será una excelente entrevista. Gracias. De inmediato podemos hablar de seguridad y lamentablemente desde el Partido de la Liberación Dominicana, desde los gobiernos del doctor Fernández y del licenciado Danilo Medina, se venía gestando una especie de percepción. Me parece que un ministro de Interior y Policía llegó a decir, ¿no?, que era un tema de percepción. Digamos que este sentimiento creciente de inseguridad en donde las familias sienten que cuando salen al trabajo nada les garantiza que retornarán a sus casas. Esta sensación, digo que viene desde atrás para que no se piense que es un asunto que empezó hace 3 años cuando ganó el PRM. Sin embargo, se ha exacerbado, se ha acrecentado esta sensación de inseguridad y nos gustaría saber, ingeniera, que usted nos explicara qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, por qué esa República Dominicana de antes que nuestros niños podían jugar en las aceras, pareciera que quedó bien atrás. No estoy hablando ni siquiera de hace 5 ni 10 años, pareciera que esto es de la era de los 90. ¿Qué es lo qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Por qué tenemos este grado de inseguridad tan alta en el día de hoy? Excelente pregunta, porque de hecho la gente muchas veces dice, pero el tema de la inseguridad se ha dado siempre, como bien tú señalas. Y es cierto que es imposible tener los niveles de inseguridad a tal grado, al grado cero, porque incluso hay países con niveles económicos muy estables, como es el caso de Alemania, donde incluso los actos delictivos y la violencia es muy mínima, pero existen niveles de inseguridad muy mínimos. En el caso de la República Dominicana, obviamente la gente, como bien tú dices, se percibe más inseguro en este momento, pero también se sentía inseguro antes. Y la seguridad como tal es la percepción que la gente siente de sentirse seguro. Por eso cuando esa frase tan conocida y que se hizo tan jocosa de es percepción, quizás en ese momento esa persona lo que quiso decir es que la gente percibía que no estaba seguro, pero sí habían mejorado los niveles de inseguridad en la República Dominicana, y es así. Y por esto existen cifras hoy día que muestran que los niveles de inseguridad han aumentado a raíz de este gobierno del PRM. Ciertamente la gente se siente más insegura, pero está más inseguro. La seguridad como tal es la ausencia de riesgo y tú entiendes que no tienes riesgo cuando te sientes seguro. Eso tiene que garantizártelo el Estado, pero tú tienes que sentir que es así. Claro. Y en este momento, por ejemplo, y a propósito de que el ministro de Interior y Policía dijo en el día de hoy que los actos delictivos que se han dado en estos días y que son alarmantes son casos aislados, no es cierto. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, en el barrio Los Tres Brazos de la provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este específicamente, los delincuentes tomaron esa zona y la Policía Nacional no pudo intervenir, se cerraron los comercios, se cerraron las escuelas, los colegios en esa zona, y fue un acto incluso que no se hizo tan público, pero que estuvo sucediendo aquí en la República Dominicana, como también los actos delictivos que se dieron en La Guayiga y en muchos barrios de la República Dominicana. Hay una realidad que estamos viviendo, y es que aunque antes esto no es un problema que viene de ahora y lo reconocemos, como dije, los niveles de inseguridad han aumentado. La tasa de homicidios, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, que es el parámetro que generalmente se toma para medir los niveles de inseguridad, aumentaron este año de 9.2 que eran en el año 2020 a 11.1 en el año 2021, y luego al término del año 2022, a diciembre del año 2022, a 13 puntos. Aunque el Observatorio Político de Seguridad Ciudadana, que ahora se llama en este gobierno Centro de Análisis del Ministerio de Interior y Policía, revela a junio del año 2022 esta tasa a 12.5. Okay. O sea que se ha reducido un poquito. No.
lo que ha hecho aumentó aumento y bajó, del pero- 2020 al Exacto. 9.2. La del 2022, usted habló de 13. No, estamos hablando de que al 2020 fue de 9.2, 11.1 al 2021 y 12.5 a junio del año 2022. Y luego este periodo que ellos no lo registran, sino que existe un estudio del Observatorio Político de del Observatorio de Seguridad de Funglode, que lo dirige la doctora Josefina Reynoso, que hace estudios que son de hecho avalados por el PNUD. Esta tasa termina a diciembre del año 2022 en 13 puntos. Hay una realidad, y aunque la gente percibe que los gobiernos, obviamente, del Partido de la Liberación Dominicana también teníamos casos delictivos, eso no lo podemos obviar, esta tasa de homicidios a inicio del gobierno del presidente Danilo Medina era de 21.9, estamos hablando en el año 2012, y fue decreciendo cada año hasta el término de su mandato en el año 2020 a 9.2. Esto no lo digo yo como especialista, esto existen datos, estudios del PNUD que lo avalan, como también datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, que ahora se llama Centro de Análisis, lo dije al inicio de esta intervención, y que muestra estos datos. La República Dominicana actualmente está viviendo por un periodo difícil, crítico, en cuanto a lo que se refiere a la seguridad. Y es que el tema económico es directamente proporcional al tema de la seguridad. Los actos violentos que se están viviendo en nuestro país, esto incluso a raíz de la pandemia, porque cuando yo hablo de seguridad, la gente me pregunta qué sucede. Y es que la seguridad no se puede ver solo desde el plano correctivo, y es lo que pasa en la República Dominicana. Y no es solo un tema de este gobierno, siempre se ha visto la seguridad desde el ámbito correctivo. Sucede un problema y lo corregimos. Debe verse desde el ámbito preventivo. La seguridad, la violencia está directamente ligado con el plano económico, pero sobre todo con el plano psicológico. La seguridad, en cuanto al tema incluso el término seguridad ciudadana, es la convivencia de los ciudadanos entre sí de manera adecuada y el evitar los actos violentos entre los mismos. Un acto de violencia entre dos ciudadanos, aunque no sea un acto de raterismo o hurto, es un acto de inseguridad. Y en ese sentido, por eso entiendo que las autoridades han descuidado el plano de lo que tiene que ver con la psicología y lo que tiene que ver con la sociedad, lo social. Este es un problema social, pero sobre todo un problema económico. La República Dominicana está viviendo un momento crítico económicamente y esto hace incluso que los niveles de inseguridad aumenten. Mucha gente dice, pero no es cierto que una gente porque tenga pobreza debe delinquir. Es que cuando la gente no tiene lo básico, lo necesario cubierto, tienden a delinquir. Pero hay un tema, ingeniera, que vimos, es un caso reciente que hemos visto a través de los medios. A veces hay personas, muchachos, muchachas, que sin importar que sus padres, estén más o menos cómodos, sin embargo, ellos eligen el camino de delinquir. Hay un caso que todos conocemos que no vamos aquí a explicar ya. Entonces, y también de muchos barrios marginados han salido excelentes profesionales y deportistas. Entonces, ¿en qué punto, a donde yo quiero llegar? ¿Hasta qué punto pudiéramos analizar qué ha pasado aquí en República Dominicana, específicamente en el Distrito Nacional y las principales provincias, las más grandes? ¿Qué ha pasado? Que lo que antes era algo propio del delincuente, que incluso se protegía en las horas de la noche y sobre todo en algunos puntos específicos, ¿qué ha pasado? Que ahora le da igual hacer un atraco a plena luz del día y en cualquier zona, ya sea una zona residencial o una zona ya de casas, de viviendas de clase media o de clase baja. ¿Qué ha pasado? ¿O es que yo me hago una pregunta y quiero que usted me ayude en esto? ¿O es que los delincuentes ya no respetan a nadie? ¿O es que pudiéramos decir, delinquir se ha hecho una normalidad en la República Dominicana? Y qué bueno que usted señale este caso, porque es de donde hablamos de que el tema de la violencia y la inseguridad viene desde el plano social, el plano psicológico. Las autoridades como tal no han trabajado y de hecho podríamos incluir, porque sabemos de hecho, yo siempre cuando hablo de la reforma de la policía, digo, la reforma de la policía no es un proyecto propiamente de este gobierno. La reforma de la policía se inició desde el gobierno
del presidente Danilo Medina en el año 2013. Como tal, no se llamaba reforma de la policía, pero sí se inició ese proyecto que incluso en este gobierno, aunque el gobierno lo ha lanzado, ha sido más bien una continuidad de este proyecto que se había iniciado. Que era de su origen inicial fue en el gobierno de Danilo Medina. Claro, en el primer gobierno. En el gobierno, en el año 2013. Porque se inicia... Es el primer periodo de Danilo Medina. Ingeniera, ¿y qué pasó? Que eso se cayó y ahora entonces este gobierno ha querido retomarlo y como te ha dicho que le ha dado continuidad al mismo. Más que todo no que se cayó, porque este proyecto se inicia en el año 2013 con las mesas de seguridad y género, mesas municipales de seguridad y género, donde se le iba a dar un apoyo a las comunidades para poder tratar el tema de la seguridad ciudadana y se instalaron mesas en todos los municipios. Luego en el año 2016, parte de este proyecto también fue la implementación de la ley 590-16, que es la ley que rige la Policía Nacional. Y así se fueron dando pasos de avance en lo que tiene que ver con la reforma de la policía. Pero hay una realidad. El plano social, que de hecho actualmente no se está tomando en cuenta, es sumamente importante en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Los jóvenes, por ejemplo, la sociedad dominicana no tiene o el Estado como tal no se ha empeñado en hacer una campaña de prevención en lo que tiene que ver con la seguridad. Por ejemplo, el hablar de la violencia debería estar el gobierno haciendo campañas, por ejemplo, para prevenir los actos violentos, para prevenir la delincuencia entre los jóvenes. Y nosotros no lo vemos. Esas campañas publicitarias no están en los medios de comunicación, no están en las redes sociales. Y por ejemplo, no la vemos, ¿no? Por ejemplo, ese caso de ese joven tan lamentable, ustedes saben que la realidad de la República Dominicana es que en un barrio, por ejemplo, un joven que quiere ser policía o un joven que está estudiando ve que un joven que delinque, que consigue las cosas fáciles, le va mejor que a ellos, que se le está haciendo difícil. Se ponen los mejores tenis. Por ejemplo, en la República Dominicana se ha normalizado el hecho de que cualquier persona no se sabe a qué se dedica, tiene una reputación dudosa en un barrio y todo el mundo lo sabe. Y a veces la gente te dice a qué se dedican. Y ustedes saben que antes en los lugares, en los pueblos, en los barrios, habían alcaldes pedáneos que daban cuenta por la gente que vivía en esa región y que de hecho en esa localidad esas gentes eran respetadas. Pero ya eso no existe en la República Dominicana porque es un tema social. El tema social, el tema de la seguridad y el tema económico deben ir de la mano. En nuestro país, por ejemplo, y yo que soy de una provincia, hablábamos al inicio, yo soy de Atomayor, usted le pregunta a cualquier gente de Atomayor, y me disculpan que yo tenga que decir esto de esta manera, a cualquier gente de Atomayor que es un pichero, y la gente te dice normal, ese se dedica, es un pichero. Un pichero es una persona de hecho. ¿Qué es un pichero? Es una persona, un personaje pintoresco que se dedica a estar, por ejemplo, con personas en las redes, personas generalmente que no viven aquí en el país, a hacer una especie de actos satánicos, que generalmente se supone que no son, pero le hacen creer a las personas por las redes que no viven en este país, de que ellos son eso, y reciben dinero, y la gente sabe que se dedican a eso, y las autoridades saben que se dedican a eso, y no toman cartas en el asunto. Entonces, en conclusión, esto es un problema social. El tema de la seguridad es un tema psicológico y social. El gobierno como tal, en tanto en la reforma de la policía como la seguridad ciudadana, debería de incluir un plan que evite la violencia, pero sobre todo que incentive a la convivencia real y al crecimiento de los jóvenes. Cuando hablamos de hecho de la Policía Nacional, la gente dice debemos pagarle bien a los policías, pero también la Policía Nacional, la carrera de la policía debería ser una carrera digna, que los jóvenes quieran ser policías. No solo se trata del salario, se trata de que ser policía sea una profesión digna y que cualquier ciudadano quiera ser policía, y para eso no solo se trata de salario, existe una falta de un plan social, de seguridad social, que incluya muchos aspectos dentro de lo que tiene que ver con la policía. Mire, ingeniera, perdón, Adelante, porque le toca a mi hermano Ernesto hacer la pregunta, pero Ernesto, para que... Adelante. No, hágale la pregunta a nuestra invitada, pero cuando tomamos unos minutos, hay que hablar de política con nuestra invitada. Ella es miembro del Comité Central del PLD. Bueno, a ver, Vianney, creo que esta partecita, el tiempo va avanzando, pero esta parte también es necesaria. Uno quisiera seguir tratando temas como la inseguridad, que son del día a día del dominicano y quizá más acuciante que cualquier debate político, pero bien, el tiempo es corto y queremos aprovechar también su condición de miembro del Comité Central del PLD. El Partido de Liberación Dominicana sale ampliamente desacreditado y manchado.
trastorno, inclusive hasta su imagen, hasta el logo parecía, estoy hablando de hace 3 años, que daba grima, se convirtió en una especie de sinónimo de corrupción. Sea justo o no, fue lo que pasó. Pareciera que esto debió haberse ido moderando, ¿no? Han pasado ya 3 años, este gobierno tiene sus aciertos, tiene sus yerros, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero pareciera, ingeniera, que el PLD no ha logrado capitalizar los errores y las desavenencias naturales que tiene un partido de gobierno. Lo digo por encuestas que hemos visto recientemente, algunas tan prestigiosas como la última encuesta Gallup, e inclusive en el día de ayer veía otra encuesta, pero bueno, todos manejamos muchas encuestas, en donde vemos que sí, que el PLD va aumentando de la posición en que daban las encuestas hace 2 años, pero no al grado en que uno esperaría a tan solo ya 9 meses de las elecciones municipales y 1 año de las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo ve usted? La realidad es que bien coincido con lo que dices, que el PLD inmediatamente pues pierde las elecciones. Probablemente estábamos quizá los miembros un poco desconcertados. Era en ese momento pensábamos cuál iba a ser el futuro de la organización política. Sin embargo, el PLD, que siempre se ha caracterizado por ser una organización política, valga la redundancia, organizada, con una estructura, inmediatamente realizó el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, en la cual se reestructuró, se renovó, pasó por un proceso de renovación y del cual, fruto de eso, somos jóvenes, por ejemplo, como yo, que ahora formamos parte de uno de los organismos más importantes del partido, obviamente fuera del comité político, que es el comité central. Realizó esta renovación también de caras nuevas también, porque somos una combinación de experiencia, tenemos miembros, líderes de una vasta experiencia, como también jóvenes, en mi caso, que tenemos mucho tiempo, incursionamos desde muy joven en la actividad política y que han hecho que la población dominicana en este momento vea al PLD próximo a ganar las elecciones en el año 2024 y que independientemente de lo que puedan decir algunas encuestas, muchas incluso manipuladas, y que bien que señalas el caso de la Gallup, porque vimos que los resultados de la Gallup tuvo incluso su presidente que hablar al respecto y fueron cuestionados, pero hay una realidad y es que el PLD hoy día en la República Dominicana es la principal fuerza de oposición. Tenemos un candidato muy potable, tenemos el candidato que es lo nuevo, no solo en el PLD, Abel, no es solo lo nuevo en el PLD, es lo nuevo en el país, porque realmente es el único candidato que no ha sido presidente y que en todos los estamentos del Estado que se ha desenvuelto lo ha hecho de una manera magistral. Hay encuestas que han salido en el día de hoy y que han salido incluso durante las últimas semanas que han estado manipulando información, pero hay una realidad que vive la República Dominicana. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de esas encuestas, yo debería decir que debemos tomar en cuenta también que cuando se ve, y analizándolo en el plano político, en el caso de Abel, su tasa de rechazo es muy baja y todo el que sabe de política de manera técnica sabe que un candidato como él, lo que sucederá es que la tendencia es a subir. Es prácticamente el candidato menos conocido porque no ha sido presidente, como es el caso del presidente Luis Abinader, que ahora es presidente y será el candidato del Partido Revolucionario Moderno. No fue presidente como el caso del expresidente Leonel Fernández, que fue presidente en varias ocasiones en el país. Es el mismo caso que se vivía, y con esto quiero quizás cerrar el comentario, de lo que se vivía entre el PLD, por ejemplo, en el caso de la doctora Margarita Cedeño, una gran compañera con muchas luces, y en el caso de Abel, la gente decía, Margarita es más conocida, sí, porque fue primera dama, fue vicepresidenta de la República en varias ocasiones, pero Abel tenía la estructura, y en este caso, obviamente los dos candidatos han sido más conocidos porque han sido presidentes, los dos candidatos de las demás organizaciones políticas, como el caso también de Miguel Vargas y el PRD, pero en el caso de Abel tiene la estructura política porque tiene un partido fuerte que es el PLD, somos la primera organización política de oposición en la República Dominicana, solo el Comité Central, que es un organismo de dirección, somos alrededor de 1.200 miembros, así que sin duda, los resultados de esa encuesta verán que son totalmente transversados y que la realidad se verá en las urnas de votación en el año 2024. Mire, ingeniera, lo que hemos visto de prestigiosas firmas encuestadoras, bueno, que el último trabajo lo vimos de la Mark Penn Stawell, que dice lo que dice la encuestadora
RD Digital y también lo que había dicho en su momento la encuestadora Gallup. O sea, no vamos a hablar de los porcentajes, vamos a hablar de las posiciones. Las tres encuestadoras, las tres últimas encuestadoras que hemos visto, coloca a Luis Abinader en primer lugar, Leonel Fernández en segundo lugar y Abel Martínez tercer lugar. Independientemente de que se pudiera pensar, gente del PLD, que la encuestadora Gallup pudo haber manipulado el trabajo que hizo para favorecer ampliamente al presidente. Sin embargo, otras firmas encuestadoras, bueno, han explicado mediante sus trabajos que la realidad es que Abel Martínez está en tercer lugar. Ya usted explicó que no es así, que el PLD es el principal partido de la oposición, pero todo indica, ingeniera, que no le está yendo bien, por lo menos al candidato de su partido. La gente si tiene algo que decirnos en breve. Mucha gente dice que no prende, como si fuera un tema de caja de fósforos el asunto. O de carro que no prende. Yo creo que la mejor respuesta a esto, y de hecho no la tengo yo, la mejor respuesta de esto la ha dado el gobierno. Y es que, imagínense si Abel fuera el menos potable, estuviera en tercer lugar o el candidato que no prende, como dice la gente, el gobierno no estuviera tan enfocado en el municipio Santiago de los Caballeros específicamente, haciendo inauguraciones como por ejemplo de las pocas inauguraciones que ha hecho este gobierno y que puede decir que es una de sus obras, las ha hecho en Santiago. Por ejemplo, la semana pasada el presidente este fin de semana entregó unos apartamentos en Santiago. La reconstrucción de la circunvalación, las pocas obras que ha hecho este gobierno las ha hecho en Santiago. ¿Por qué las ha hecho en Santiago? Porque el real opositor del gobierno, quien el gobierno realmente ve como un candidato potable que será obviamente, y es su contendor, es Abel Martínez, es el alcalde de Santiago de los Caballeros, es el líder, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y por eso está el gobierno invirtiendo en Santiago. De no ser así, el gobierno no estuviera enfocado en Santiago de los Caballeros. Por eso, independientemente de lo que digan las encuestas, el gobierno, que sí tiene las reales encuestas, porque tiene las encuestas de trabajo, está enfocado en Santiago, porque Abel es la piedra en el zapato de este gobierno. Y lo será en el año 2024. Finalmente, y sé que esto podemos hacerlo breve. El PLD salió del poder en parte, y creo que fue la condición determinante, porque se dividió. No nos engañemos con los numeritos. El tema fue que se dividió. Y en la división hay un efecto multiplicador que ni siquiera se cuenta en los votos. Bien, el PLD puede volver al poder sin reunificarse. ¿Se entiende la pregunta? Salió porque se dividió. Sigue dividido. Por ahí anda Leonel con la fuerza del pueblo y por ahí anda Abel con el Partido de la Liberación Dominicana. Tienen chance sin una alianza. Realmente nosotros, cualquiera de los dos, porque estoy hablando de las dos alas de una ave. Realmente nosotros como partido, el PLD, estamos trabajando en pos de llegar al año 2024 y salir en primera vuelta sin necesidad de alianza. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. La alianza se hará independientemente del partido que sea, con quien realmente garantice, ¿verdad?, con quien único, como lo ha dicho el candidato, no se hará alianza es con el Partido Revolucionario Moderno, porque es el partido de gobierno y es quien le ha quitado la tranquilidad al pueblo dominicano. Ahora, al momento de las elecciones se hará alianza con todo el que sea necesario hacer alianza, sea con la Fuerza del Pueblo, con el PRD, con cualquier partido que garantice que Abel Martínez sea el próximo presidente en el año 2024. Pero estamos trabajando, como ha dicho el candidato, para llegar al poder, independientemente de tengamos que hacer alianza o no. Se hará toda la alianza que sea necesaria. Gracias a Gineuri Díaz por haber estado con nosotros y acompañarnos en la audiencia de hoy. Gracias, ingeniera. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa para entonces... No vamos a terminar el programa. No hay tiempo para más. Yo pausa. sé que Vianney terminamos con la ingeniera. Con esta amable conversación, pero muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar nueva vez en sintonía con nosotros. La invitación queda abierta para que mañana a la misma hora y en el mismo canal estén nueva vez en sintonía con el Tribunal de la Tarde. Feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.